Esta conferencia comenzará a grabarse. Bienvenidos a la jornada de puertas abiertas de CESUR Murcia Olympic, concretamente a la segunda sesión del día. Buenas tardes, de nuevo. Tras ver ese pase de noticias de titulares relacionados con la FP, vamos a dar comienzo en concreto a la jornada de puertas abiertas del Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva en el Centro CESUR Murcia Olympic a día 12 de mayo de 2020. En primer lugar, como he dicho anteriormente, mi nombre es Venceslao, soy el coordinador de CESUR Murcia Olympic y me acompañan en la sesión de hoy uno de los profesores titulares de la titulación, el profesor Alejandro Bastida. A continuación, vamos a dar comienzo a todo lo que es el contenido relacionado con CESUR y también con la FP. En primer lugar, es fundamental analizar cuál es el camino que queréis seguir, a dónde queréis llegar, ¿vale? Para ello, muchos de vosotros pues habéis acabado el bachillerato y os surge la duda que ¿qué ocurre después del bachillerato? ¿A qué puedo optar? ¿No? En este sentido, se os abren dos oportunidades. En primer lugar, seguir estudiando, seguir cursando algún tipo de titulación, de enseñanza que te permita seguir mejorando, en este sentido, tus conocimientos y tus actitudes de cara a un futuro. Y por otro lado, se te abre también esa posibilidad de empezar a trabajar, decides terminar tu bachillerato y consideras que no quieres seguir estudiando, pues se te abre también la oportunidad de generar esa inserción al mercado laboral. Es muy importante destacar, haciendo un pequeño inciso en la presentación, que en el margen inferior izquierdo os aparecen los contactos tanto de la compañera de secretaría, Leticia, como mío, con el número de teléfono y el correo electrónico del centro por si necesitáis hacer alguna cuestión o alguna consulta referente a la titulación que estamos pues presentando en la tarde de hoy. De igual forma, al final de la sesión haremos un pequeño foro o abriremos el foro para hacer también mención pues, a ese tipo de consultas o dudas que puedan surgir. Y cuando llega ese momento de que termináis el bachillerato, realmente yo creo que os planteáis la siguiente pregunta. ¿A qué te quieres dedicar? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero ser en la vida? ¿No? Y aquí surgen dos conceptos muy importantes que hay que valorar. En primer lugar, el concepto de vocación, concepto que va relacionado con todo aquello que me llama la atención, que me estimula, que me gusta, que espero de mí, ¿no? Y por otro lado, el de inserción laboral. Muchas veces no sabemos cómo trasladar ese sentimiento de motivación, de aquello que me gusta, aquello que me atrae, cómo llevarlo a esa inserción laboral, a que yo me pueda dedicar el día de mañana a eso que realmente me apasione. Y para eso está creado la FP. La FP es formación para el empleo. Es una formación muy específica en la cual vais a poder desarrollaros a nivel profesional, pero también a nivel personal, que es fundamental porque luego vais a tener que definir vuestro camino. Esa definición del camino que queréis seguir y a dónde queréis llegar es una decisión que realmente va a marcar vuestra vida, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque concretamente en el momento en el que decidáis algo que queráis estudiar y empecéis a introduciros en ese sector profesional, en
en ese tipo de empresa, pues realmente lo que vais a coger es una experiencia, ¿vale? Que luego os va a permitir seguir creciendo y por tanto va a definir cuál va a ser vuestra tendencia laboral en vuestro futuro. Y aquí os quiero plantear un poco pues, las diferentes opciones que surgen. Aquí en esta diapositiva tenéis el itinerario pues, de las diferentes salidas o vías que tenéis ahora que acabáis ese bachillerato o que queréis cursar una titulación de FP de grado superior. Cuando hacéis el grado superior o cuando lo cursáis, tenéis 2 cursos académicos, ¿vale? En el cual, una vez lo termináis, tenéis diferentes opciones. En primer lugar, se plantea la opción de salir al mercado laboral, como he dicho. Una persona que tiene claro que quiere empezar a trabajar pronto, pues tiene ya una titulación oficial que le va a permitir desarrollar los contenidos que ha ido viendo a lo largo de esos 2 cursos académicos para poder obtener un puesto de trabajo. Por otro lado, está la opción de los cursos de especialización, que es ampliar un poquito más de forma específica en ese apartado, pues la formación, con el objetivo pues, de seguir adquiriendo conocimiento. Y por último, está la probabilidad o la opción de seguir estudiando en la universidad. De hecho, muchas de las titulaciones o casi todas las titulaciones te generan una convalidación de créditos. ¿Esto qué quiere decir? Pues en función de la relación que tenga la carrera universitaria con el título de grado superior que hayas cursado, podrás convalidar más o menos créditos en esa titulación universitaria. Por ejemplo, en el caso de esta titulación de grado superior de enseñanza animación sociodeportiva, antiguamente conocida como TAFAD, hay muchas posibilidades, se genera un abanico de oportunidades muy amplio a la hora de convalidar asignaturas en el grado de ciencias del deporte, por ejemplo. Y también, a lo mejor, pues en el grado de ciencias de la educación con especialidad en educación física. Otras salidas a nivel universitario que también buscan algunos alumnos del ciclo superior de enseñanza de animación sociodeportiva puede ser la carrera de fisioterapia. Sin más, voy a pasar a explicar por qué estudiar FP, cuáles son realmente las cualidades que reúne la FP para poder desarrollar este currículum y poder seguir formándote a nivel de conocimiento y de contenidos dentro de esta modalidad o de este tipo de titulación. En primer lugar, hay que hablar del concepto de especialización. Todos los contenidos que se desarrollan dentro de la FP, independientemente de la familia profesional en la que un alumno se matricule, están basados en unos contenidos teórico-prácticos que permiten cualificar a la persona para el ejercicio de una profesión, para el desarrollo profesional dentro del mercado laboral. En segundo lugar, hay que destacar las prácticas en el centro educativo. Desde el primer día vais a aplicar en los talleres de trabajo todo el componente teórico y todas las actitudes laborales que tenéis que desarrollar una vez terminéis la titulación, ¿vale? O cuando terminéis la titulación. Por tanto, es una opción maravillosa que ya no solo os va a permitir eso, sino que el día de mañana, si alguno sigue ese itinerario de universidad, va a llegar con un rodaje y con una experiencia totalmente diferente al alumno que llega directamente desde el instituto o desde el bachillerato. Siguiendo en esta línea, las prácticas en empresas o FCT es un módulo profesional que también está dentro del currículum o del plan de estudios tanto de grado superior como de grado medio, y es que en el segundo año, en el tercer trimestre, nuestros alumnos van a empresas a desarrollar la actividad laboral profesional para conocer un poquito más de cerca ese contexto de trabajo al que se van a exponer una vez terminen la titulación. Otra de las cualidades de la FP es la rápida inserción laboral. Como hemos dicho, es una formación para el empleo en el cual podrás encontrar tu camino para formarte y desarrollarte en lo que realmente te apasiona o te llama la atención. Y por último, como he nombrado también anteriormente, el acceso a la universidad con reconocimiento de créditos. En algunos casos, incluso hasta 120 créditos ECTS, que podrás convalidar
con diferentes estudios universitarios. ¿Y dónde estudiar FP? Pues en CESUR. CESUR, en el Centro de Formación Profesional CESUR. ¿Por qué? Pues por diferentes circunstancias que os vamos a explicar o que os voy a explicar a continuación. CESUR cuenta con 23 centros de formación profesional a nivel nacional, dividido en las ciudades que aparecen aquí en esta imagen: Málaga, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Badajoz, Cáceres, Murcia, Madrid, Zaragoza. Pero ya no solo eso, sino que nos avalan más de 25 años de experiencia en el sector de la formación y más de 30.000 alumnos se han formado ya con nosotros. Una cifra que habla muy bien, pues, de todo ese trabajo y de esa pasión que ponemos en el día a día de los centros. Concretamente, en la región de Murcia encontramos 3 centros. En primer lugar, CESUR Murcia Centro, que se encuentra en la zona de Atalayas, es el centro donde se imparten las familias profesionales de sanidad y sociocultural. En este caso es el centro más antiguo de la región de la familia CESUR. Por otro lado encontramos CESUR Murcia Audiovisual, que se encuentra en la zona de Juan Carlos I. Está ubicado dentro del edificio de la televisión murciana, en un entorno totalmente vanguardista y actual. Cuenta con toda la familia de audiovisual e informática. Y concretamente CESUR Murcia Olympic, que es el centro en el que se imparten las titulaciones del deporte, y también se incluye una de las ramas sanitarias, como es dietética. Nos encontramos en la zona de Juan de Borbón, cerca de la Rotonda de los Cubos. CESUR Murcia Olympic, sin embargo, se define con el siguiente título: tu titulación deportiva en el mejor entorno profesional. ¿Y eso por qué? Pues bueno, Olympic es un centro referencia en la región de Murcia a nivel deportivo. Cuenta con unas instalaciones totalmente actuales y vanguardistas en relación con la práctica del deporte, además de otra serie de apartados que vamos a desglosar ahora en el proyecto de calidad educativa que llevamos a cabo en el centro. Aprovecho para hacer un pequeño inciso y volver a recordar el teléfono de contacto de secretaría y el correo electrónico, por si surge alguna duda, para que podáis hacer cualquier consulta en esos datos. El entorno de proyecto de Olympic es un entorno totalmente, como he dicho, vanguardista y actual, pero a su vez complementario. ¿Y por qué es complementario? Porque realmente las instalaciones que utilizamos son instalaciones que se encuentran en los mejores espacios deportivos de la región de Murcia. ¿Qué quiere decir con ello? Olympic cuenta con infinidad de instalaciones deportivas de exterior, como pistas de tenis de tierra batida, pistas de tenis pavimentadas, pistas de fútbol 5 de césped artificial, 11 pistas de pádel. Está también homologado como centro para el desarrollo de competiciones de World Padel Tour. Cuenta también con gimnasio, con piscina exterior y con otro tipo de espacios deportivos que son excepcionales para el desarrollo de los contenidos de esta titulación. Aquí podéis ver también que el entorno del proyecto también se familiariza con otros 2 entornos. En este caso hablamos de la piscina o del centro deportivo Inacua, donde desarrollan nuestros alumnos actividades de natación, y también el estadio de atletismo de Monterromero, donde también se desarrollan actividades relacionadas con, como he dicho, con la práctica del atletismo, que está ubicado en la zona de la universidad. A continuación podéis ver, pues bueno, algunas de las actividades, imágenes que hacen nuestros chicos, nuestros alumnos en el día a día del centro. Cabe destacar que todos los alumnos tienen su indumentaria que se les entrega a principio de curso y con la cual podéis ver que hacen todas las actividades en el centro. Aquí, por ejemplo, pues podemos ver desde jornadas deportivas, dinámica de grupos, actividades de acrosport, entre otras. De igual forma, pues bueno, otro tipo de actividades, sobre todo relacionadas con la condición física. Vemos ahí un circuito de coordinación,
un test de preparación física de resistencia aeróbica y un test de amplitud de movimiento. Por último, cabe destacar también las actividades complementarias que se hacen en CESUR Olympic. Aquí podéis ver, pues bueno, como hablaba, del entorno adicional o de los colaboradores que surgen del proyecto. Aquí tenéis alumnos del grado superior desarrollando actividades en la piscina de Inacua. Unas jornadas de convivencia en Sierra Nevada, donde estuvimos un fin de semana completo con todos los alumnos del grado superior, pero también con alumnos de CESUR Sevilla, CESUR Málaga y CESUR Tenerife, donde estuvimos haciendo actividades de snowboard y esquí. Y otro tipo de actividades pues, relacionadas, como he dicho, con la gestión de grupo, con el componente grupal, también con la actividad física para la salud y la ergonomía del ejercicio. Y todo esto, sin duda, lo podéis ver o podéis seguir en nuestros blogs profesionales. Aquí tenéis marcado en amarillo, en concreto, el blog del ciclo de TESEAS, denominado antiguamente TAFAD, ¿vale? Además de los blogs profesionales de los otros ciclos que contamos en el centro. Además, podéis también echar un vistazo a las redes sociales de CESUR, tanto en el perfil de Facebook como de Instagram, que hacen mención pues un poco a la evolución y al día a día de CESUR a nivel nacional en los 23 centros que he comentado anteriormente. ¿Y cómo hacemos todo esto? Pues principalmente basándonos en un proyecto de calidad educativa. Ese proyecto de calidad educativa, ¿en qué se basa? Principalmente en un continuo acercamiento de la realidad laboral al día a día de las aulas. ¿Y a través de qué componentes o de qué elementos lo hacemos? Pues 4 principalmente. En primer lugar, un profesorado totalmente cualificado, en formación permanente y especialista en el sector. Los docentes que os van a impartir la titulación, que bueno, ahora Alejandro os podrá desarrollar un poquito más el contenido, son profesores que están totalmente actualizados y que conocen perfectamente cuáles son las necesidades del sector profesional, en este caso del deporte. Tienen experiencia en turismo activo, en planificación deportiva, son doctores a nivel deportivo e incluso muchos de ellos o algunos de ellos regentan empresas relacionadas con el sector del deporte. A todo esto hay que sumar que como requisito indispensable de la Consejería de Educación, al ser una titulación oficial, todos ellos cuentan con el máster de profesorado que les habilita para impartir esta titulación o las titulaciones de grado superior y de formación profesional. En segundo lugar, dentro del proyecto de calidad educativa encontramos pues, el conjunto de actividades complementarias y extraescolares, ya sean congresos, ponencias, jornadas profesionales, visitas a centros de trabajo. Este tipo de jornadas, de actividades son esenciales en el ciclo y las vais a vivenciar, estoy seguro, de primera mano. El 80% de la titulación es una titulación práctica en la cual vais a desarrollar infinidad de casos prácticos, de actividades que os van a llevar a un componente experiencial muy, muy positivo. Aquí podéis ver pues algunas de las imágenes de algunas actividades que hemos hecho a lo largo de este curso académico, desde una práctica de seguimiento electrónico del rendimiento con los dispositivos que utilizan a día de hoy los futbolistas, por ejemplo, de primera división, para conocer cómo pues se desarrolla y cómo evoluciona el deportista a nivel de rendimiento a lo largo de un entrenamiento o incluso semanas de entrenamiento. Una gincana temática de la Casa de Papel, que también se desarrolló en el centro y que participaron todos los ciclos, y una ponencia, en este caso, de gestión de espacios deportivos por Quique Bonet, que es el vicepresidente del Pozo Murcia, del equipo de fútbol sala, y que comparte proyectos con nosotros, ya que el Olympic Club también está muy relacionado con el Pozo Murcia. Siguiendo en esta línea, hablamos de otro aspecto esencial dentro de la calidad educativa, que es las prácticas en centros de referencia. Contamos con los mejores partners, los mejores colaboradores del sector del deporte en la región. Y ya no solo eso, sino que también desarrollamos una tutorización personalizada al alumno. Una tutorización activa, donde el alumno va a tener un contacto totalmente cercano y diario, tanto con el tutor laboral en la empresa como con el tutor académico del centro.
Algunas de estas empresas que participan con nosotros dentro de este formato de prácticas son, por ejemplo, pues Metropolitan Sport Club, Mar Aquatic Resort, el Ayuntamiento de Murcia, Inacua, el Pozo Murcia y, como no, nuestro colaborador o partner principal, Olympic Club. Por último, hay que destacar también que la transversalidad del proyecto de CESUR Murcia es de un tinte totalmente vanguardista y positivo. ¿Y cómo hacemos esto? Pues intentando también que el chico y la chica conozca la transversalidad del proyecto a través de diferentes jornadas de implicación pues, en la enseñanza de la igualdad, en las competencias profesionales como pueden ser las soft skills y otro tipo de componentes relacionados con la sociedad actual cosmopolita en la que vivimos. Y todo esto al final, ¿qué produce? Pues que CESUR genere una diferenciación abismal y brutal respecto a otros centros. Y es así por todo este proyecto de calidad educativa en el cual ponemos muchísimo hincapié todo el equipo y muchísima pasión para que nuestros alumnos salgan lo mejor formados posible. Además de ello, CESUR cuenta con otros proyectos o actividades anexas a su componente académico de formación profesional. Somos centro pionero en FP Dual, una formación para el empleo también basada en la alternancia del alumno desde el primer curso académico en la empresa y en el centro académico, que ahora explicaré un poquito de forma más desglosada en diapositivas posteriores. Somos centro Oxford, donde nuestros alumnos también se pueden titular o pueden cursar titulaciones relacionadas con el inglés. Somos centro integrado, contamos con dobles titulaciones, en este caso de grado superior. Tenemos la opción de cursar el grado de técnico en enseñanza animación sociodeportiva y el grado de acondicionamiento físico en el mismo año académico. Somos centro Erasmus, por el cual muchos de nuestros alumnos pueden desarrollar su periodo de prácticas en el extranjero, sus últimos 3 meses de curso en el extranjero, una opción maravillosa para aquel que quiere o aquella que quiere abrir un poco esa perspectiva laboral y cosmopolita para conocer nuevos países relacionados también con el mundo del deporte. Y somos agencia de colocación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos hacemos principal hincapié, ¿vale?, para que nuestros alumnos posteriormente puedan salir con un puesto de trabajo debajo del hombro y conseguir, en este caso, pues la culminación a este proyecto en el que estamos muy involucrados. Dentro de lo que son las modalidades en las que podemos encontrar las diferentes titulaciones que impartimos en el centro, hablamos de 3 concretamente: presencial, dual y online. La formación presencial es la formación convencional que muchos de vosotros pues ya habéis desarrollado en otras etapas académicas y que concretamente en Olympic pues se establece en una formación presencial de lunes a viernes en horario de mañana de 8:30 a 2:30. Este horario también genera de forma anexa un horario de tutoría que es totalmente voluntario para el alumno y que sí se imparte en horario de tarde para hacer cualquier tipo de consulta individual a cualquier docente que imparta en la titulación. Por otro lado, la modalidad dual. Dual son 2. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que se compagina, como he dicho antes, el trabajo con el estudio. Nuestros alumnos empiezan a ir a las empresas a hacer prácticas, a realizar prácticas desde el primer curso académico, desde el segundo trimestre del primer curso académico. Alternarán su horario de mañana en clase con el horario de tarde en estas empresas y realizarán un total de 660 horas en su ciclo formativo. Además, contarán con una contratación o un alta en la seguridad social y una remuneración económica por esas prácticas que desarrollan en estos partners o colaboradores que nombré anteriormente. Todo ello hace también que CESUR contemple a día de hoy la mayor oferta de titulaciones de FP Dual en la región de Murcia como centro privado, además de permitir, pues en este caso,
mostrar unos datos muy, muy interesantes en relación con la empleabilidad o la tasa de empleabilidad que, según la titulación, supone el 80% en el caso de la modalidad. Por último, la formación online, una formación a medida en tu casa, a tu ritmo, y para la cual también tenemos disponibles todas las titulaciones o casi todas las titulaciones en CESUR Murcia Olímpica. Ahora os voy a dejar con el docente Alejandro Bastida, que va a hacer su intervención en el apartado Conoce tu titulación, referente a el aspecto pues, más relacionado con la titulación en sí. Adelante, Alejandro. No te oímos. El mute del micrófono. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. ¿Se me oye bien? Perfecto. Gracias. Bueno, pues buenas a todos y me alegra ver, como decía, que hay gente interesada. Y me sumo con Wenceslao, pues, no, de alguna manera en esa felicitación, porque seguramente estaréis en la videoconferencia pues acertada. Estáis aquí porque estáis pensando qué estudiar, ¿no? El curso que viene. Así que, bueno, pues te sugiero, te recomiendo que te quedes porque me gustaría explicaros el por qué estáis en la videoconferencia acertada a través de unos puntos que yo creo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir una titulación. Bueno, antes de nada, para que sepáis quién es el que está aquí al otro lado de la pantalla, con unos cascos gigantes y que me está contando todo esto. Bueno, pues como ha dicho Wenceslao, yo soy Alejandro, soy doctor, estoy doctorado por la Universidad de Murcia, soy profesor asociado en la Universidad Isabel I y profesor titular aquí en CESUR Formación, ¿no? Como decía, el actual tutor de este ciclo, del ciclo el técnico superior en enseñanza y animación sociodeportiva. Lo que denominamos con el acrónimo TESEAS, ¿no? Que antes se conocía, como ha dicho mi compañero, con el antiguo título de TAFAD. Bueno, pues voy a intentar explicaros un poco más sobre qué es TESEAS y más bien cómo lo desarrollamos aquí en CESUR. En esta diapositiva que estáis viendo os he puesto 5 palabras clave que yo considero que son necesarias conocerlas o explicaros antes de embarcarte, ¿no?, en esta aventura. Os podría contar cosas sobre TESEAS todo el día, pero no tenemos tanto tiempo y no voy a hacer estar tantas horas aquí. Entonces voy a intentar ser breve, conciso y claro. A mí me gusta hablar sobre un binomio, ¿no?, que aparece aquí, que es el binomio vocación-motivación. Puesto que, de alguna manera, todo en la vida requiere algo de vocación, pero esta titulación en concreto, yo creo que especialmente, ¿no?, requiere de esta vocación y de motivación, que están muy unidas y, de alguna manera también, si estáis aquí, es porque os gusta o os motiva algo relacionado con el mundo del deporte. En ese sentido, también me gusta remarcar, deja la misma diapositiva, el binomio esfuerzo-resultados. Este binomio es algo que yo también trabajo mucho en el día a día con los alumnos y algún padre que estará viendo estará diciendo con la cabeza, ¿no? Estará sintiendo porque esto es algo que la experiencia nos muestra y es que cuanto mayor es el esfuerzo, al final mayores son los resultados que obtenemos. Es una relación directa. Y en ese sentido, en esta titulación, no está exenta de tener esa capacidad de esfuerzo para obtener esos resultados. Pero me gustaría remarcar que por la metodología que desarrollamos, no es tan importante tener un punto de partida muy especializado en deporte, sino más bien en tener esta capacidad de esfuerzo. Y si aún no la tiene, te ayudamos a desarrollarla aquí en CESUR para obtener esos resultados o ese objetivo esperado. De esta manera, pues imagino que el resultado será, pues, de alguna manera, hacer aquello que te gusta, ¿no? Acabar desarrollando labores
labores profesionales en el mundo del deporte. Y como ha comentado Wenceslao, me parece importante remarcarlo. Esta titulación oficial, que es por Real Decreto, desde mi punto de vista es la titulación que os podría permitir entrar más rápidamente en este mundillo del deporte. Además, por la versatilidad que tiene. Vamos a ver a continuación todo esto más detalladamente. Un momento, es que me falta una palabra y quizás no menos importante, ¿no? Como aparece ahí, la diversión. Bueno, estamos en una titulación oficial, en una titulación deportiva, en una titulación de carácter deportivo, de animación y de dinamización. ¿Y por qué no? Pues es obvio que no lo pasamos bien, porque estamos practicando aquello que nos gusta. Y seguramente si algún amigo, algún conocido os ha hablado de alguna carrera en el ámbito deportivo, pues os habrá contado experiencias y actividades divertidas, ¿no?, en este ámbito. Por lo tanto, yo creo que esto también es importante tenerlo en cuenta. Si te vas a pasar 2 años en un centro deportivo, en un centro de formación, que sepas que vas a estar en un ambiente agradable y divertido. Pasa a diapositiva, un aspecto importante, yo creo que es muy importante a tener en cuenta y yo creo que aquí lo remarcamos mucho, es obviamente las salidas profesionales que esto conlleva. Antes de nada, que no se me olvide, ahí tenéis el blog, nuestro blog, en el que, bueno, continuamente estamos colgando experiencias, actividades por las que pasamos en TSEAS y, bueno, yo os recomiendo mucho que os paséis porque hay muchísimas fotos, hay muchísimos posts y yo creo que os puede sugerir mucho todo esto que os estoy contando. Así que como os decía, la titulación de TSEAS, aparte de ser una titulación de rápido acceso al mercado laboral, es una titulación que yo considero muy versátil, porque tiene un perfil muy marcado, pero tiene unas distintas salidas a su vez. Por poner un ejemplo, el primer caso que veis aquí, que es profesor de actividades físico-deportivas, bueno, en esta titulación salís preparados en una cantidad de deportes muy diversos, como pueden ser actividades de físico-deportivas o deportes individuales, como el atletismo, la natación o deportes de lucha, deportes colectivos como el fútbol, el rugby o el baloncesto y deportes de implemento, por ejemplo, el tenis o el pádel. Y aquí reside, ¿no?, esa versatilidad en esas salidas laborales. También en el tipo de población al que va dirigida. Por Real Decreto es una titulación y os formamos para ello, para que podáis desarrollar actividades deportivas en cualquier tipo de población. No, desde niños, adultos, personas mayores e incluso en personas con algún tipo de discapacidad. También hay otro tipo de perfiles como el animador físico deportivo y recreativo, coordinador en centros de actividades físico-deportivas o socorrista en instalaciones acuáticas. Este tema de las salidas laborales es un tema que no solo lo mencionamos al principio, sino que nos gusta tratarlo durante todo el curso. Es algo que vamos recordando a los alumnos clase a clase y que contextualizamos en los aprendizajes, ¿no? Vamos poniendo ejemplos para que el alumno pues, se ponga en el lugar de ese perfil profesional que algún día, el día de mañana, se va a tener que enfrentar. Y yo creo que esto es un aspecto también a remarcar en una metodología. Bueno, en la siguiente diapositiva vemos una parte que yo creo que es una parte que a mí me encantaría, ¿no?, que me describieran dónde voy a pasar los próximos 2 años formándome en deporte, qué es lo que me gusta. Y Wenceslao pues, lo ha explicado muy bien. Vamos a pasar una formación en unas instalaciones de mucha calidad. En ese sentido, nuestro centro de operaciones es el Olympic Club, el cual yo creo que más que describiroslo, os recomiendo que vayáis a visitarlo, que vayáis a practicar algo allí, porque os vais a quedar impresionados de las instalaciones, ¿no?, como comentaba Wenceslao, vanguardistas, novedosas y muy bien planificadas que hay allí.
ese será nuestro centro de operaciones, donde tenemos las aulas, que a su vez son polivalentes. Son aulas donde desarrollamos actividades teórico-prácticas, porque están equipadas para ser aulas puramente teóricas o aulas donde podamos desarrollar una práctica. También tenemos otras instalaciones, como decía, complementarias, como en la piscina Inacua, que pues, los que sois de aquí, de la región de Murcia, la conocéis como la piscina de referencia, y la pista de atletismo de Monterromero, que bueno, pues son excelentes. Han celebrado incluso competiciones internacionales. Pasando de diapositiva, y bueno, si habéis pasado por la educación secundaria, si aún no, pero conocéis a alguien que haya estudiado formación profesional o un estudio de grado, pues van a estar de acuerdo en esto. Yo creo que la pieza fundamental en una formación son los docentes, por la parte que nos toca, ¿no? No me voy a echar flores yo aquí, aunque sea el tutor, sino que más bien detrás de mí pues hay un equipo docente muy bien preparado, muy bien, y remarco, muy bien cualificado, y sobre todo bajo una filosofía común, ¿no? Que compartimos por CESUR. Es una filosofía que me gusta mucho y está muy relacionada con aquello que hablaba antes de poner en contexto con las salidas profesionales que tiene el ciclo durante todo el curso. Y es trasladar nuestra experiencia en las aulas, nuestra experiencia deportiva. Bueno, como ha dicho Wenceslao, algunos docentes pues tenemos una experiencia profesional muy amplia, e incluso pues yo regento, o más bien organizo una serie de eventos físico-deportivos con el Ayuntamiento de Murcia, y me gusta trasladar todo esto en las asignaturas que son relevantes. Incluso pues hay alumnos que han venido a ayudarme y estamos trabajando codo con codo casi diariamente. Y bueno, por último, y no menos importante, en el cómo es el día a día, que es básicamente un poco esta explicación, también es importante conocer de antemano pues cómo van a ser esas clases o cómo va a ser esa metodología. Y quizá algo que también os interesa mucho, sobre todo a los alumnos, y que soléis preguntar mucho, que es cómo se evalúa o cómo se califica, cómo son los exámenes. Bueno, pues como he resaltado, y esto es algo que quiero remarcar, porque es nuestra filosofía, es nuestro núcleo, todas las clases, de alguna manera, son de carácter teórico-práctico, ¿vale? Nosotros estimamos que, como ha dicho Wenceslao, el mayor porcentaje de las clases son prácticas. Podríamos estimar ese 80% que nos facilitaba, y se desarrollan en campo, en pista, en piscina, e incluso, como decía, en las propias aulas, ¿no? Que están equipadas y preparadas pues para ser un espacio de clase práctica. Tampoco quiero extenderme mucho, pero en cuanto a la evaluación, mimamos mucho los exámenes. Francamente, los mimamos. Siempre tienen un carácter teórico-práctico y se plantean en plazos cortos de tiempo, en forma pues de parciales y de finales, de tal manera que te vas evaluando poco a poco y de forma continua. Así que, bueno, si decidís acabar aquí en CESUR, espero ser vuestro tutor, y sin ánimo de alargar más esta charla, espero que haya sido aclaradora y que nos volvamos a ver por CESUR Murcia Olympic. Así que, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por la intervención. Voy a seguir yo con el último apartado que nos queda de esta jornada, que es un apartado también relevante. En este sentido, hablamos del tema de la matriculación y de las consultas. Volviendo un poco a ello, cabe destacar, como he ido nombrando a lo largo de la presentación, el teléfono de contacto y el correo electrónico de secretaría, donde tanto mi compañera Leticia como yo, Wenceslao, o Vences, me voy a llamar, podremos atenderos cualquier tipo de duda o consulta. En este sentido, pues bueno, ahí podremos valorar las opciones de la formalización de la matrícula,
hablar un poquito de forma más extensa de la modalidad dual, de cómo solicitar las becas del Ministerio de Educación o la beca CESUR para hacer frente pues, al proceso de matriculación, de las opciones de doble titulación, del plan de estudios de forma más concreta en relación pues, con el tipo de asignatura, nombres específicos, horas semanales, etcétera, y también las opciones de financiación hasta en 15 meses sin intereses. No me demoro más, hablar también de que el plazo de matrícula ya está abierto y sin más, agradeceros pues la estancia en estas jornadas y espero que hayan sido gratas con toda la información que hemos intentado trasladaros de primera mano. Muchas gracias.